Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar, especialmente si son fans del drama turco y sobre todo, de dos nombres que resuenan con fuerza, Demet Özdemir y Can Yaman. Hoy vamos a hablar de esos rumores, esas especulaciones, esas más menos as chispas que siempre surgen cuando se habla de esta pareja que conquistó superíndice 3 nuestros corazones en la pantalla. Vamos a desentrar más menos un poquito ese velo de misterio que rodea la pregunta que muchos se hacen, celos. ¿Hubo celos entre Demet y Can? ¿Y él podrá ser el motivo de todo esto? Antes de que nos adentremos de lleno en el tema, quiero recordarles rápidamente que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido sobre farándula, series turcas, y todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento, este es el lugar para ustedes. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Nombres que al escucharlos juntos inevitablemente nos transportan a la exitosísima serie Erkenci o Pur Harosou más menos Ador, como la conocemos en muchos pauses de habla hispana. Una serie que no solo fue un con diéresis copyright cito en Turcua, sino que conquistó superíndice 3 audiencias alrededor del mundo. La química entre sus protagonistas era innegable, palpable a trabu copyright ese de la pantalla. Sanem y Can, personajes que interpretaron, se convirtieron en iconos, y la conexión superíndice 3N entre Demet y Can, bueno, eso es lo que nos tiene aquí hoy. Desde el momento en que Erkenci comenzó superíndice 3, los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. La intensidad de sus miradas, la forma en que se complementaban en escena, todo apuntaba a que había algo que una simple relación superíndice 3N profesional. Los fans, como es natural, estaban emocionados, deseando que esa magia que veían en la serie se tradujera en la vida real. Pero ¿qué copyright hay de los celos? A ver, vamos a ser honestos. En el mundo del espectáculo los celos, ya sean profesionales o personales, son un tema recurrente. La competencia es alta, la presión superíndice 3N es constante y las relaciones, a menudo, se ven sometidas a un escrutinio implacable. En el caso de Demet y Can, la situación superíndice 3N no era diferente. Era un caldo de cultivo perfecto para que los rumores florecieran, alimentados por cada gesto, cada mirada, cada declaración que hacían por separado o juntos. Una de las principales razones por las que se especuló superíndice 3 sobre los celos entre ellos, tanto a nivel profesional como personal, fue precisamente el inmenso con diéresis copyright cito de Erkenci. La serie los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, convirtió copyright-dólos en dos de los actores turcos cotizados del momento. Esta explosión superíndice 3N de popularidad, inevitablemente generó superíndice 3 una comparación superíndice 3N constante entre ambos. No era solo una comparación superíndice 3N en tu copyright menos de talento, sino también copyright N en tu copyright menos de oportunidades, contratos, y la percepción superíndice 3N del público. Se hablaba de que copyright N era popular, que copyright N tenía seguidores en redes sociales, que copyright N recibo ofertas de trabajo. Esta competencia, aunque en muchos casos era impulsada por los medios y por los fans, pudo haber generado ciertas tensiones entre ellos. Imaginemos por un momento la situación superíndice 3N, ambos superíndice 3 venes, talentosos, repentinamente convertidos en estrellas mundiales. La presión superíndice 3N de mantenerse en la cima, de superar las expectativas, puede ser abrumadora. A esto hay que sumarle el constante asedio de los paparazzi, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, y el riesgo de que cualquier error o paso en falso sea amplificado y juzgado por millones de personas. Otro factor que alimentó superíndice 3 los rumores de celos fue, sin duda, sus respectivas vidas personales. Tanto Demet como Can han tenido relaciones sentimentales que han sido objeto de atención superíndice 3N mediática. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Las relaciones sentimentales en el mundo de la farándula no son solo un asunto privado, sino un espectáculo en sí mismo. Cada cita, cada paseo, cada publicación superíndice 3N en redes sociales es analizada al detalle, buscando pistas sobre la estabilidad, la felicidad o la posible ruptura de la pareja.
Recordemos que durante la grabación superíndice 3N de Erkenci Kuay, Demet mantuvo una relación superíndice 3N con el actor y cantante turco Seuparra Fokinuz Demir. Esta relación superíndice 3N, como muchas otras en el mundo del espectáculo, estuvo marcada por altibajos y, finalmente, llegó superíndice 3 a su fin. Algunos medios especularon que la cercanía entre Demet y Can en el set de grabación superíndice 3N pudo haber contribuido a la ruptura con Seuparra Fokin. La química entre Demet y Can era innegable y aunque ambos negaron cualquier infidelidad, la sombra de la duda siempre estuvo presente. El ambiente en el set, cargado de romanticismo y pasión superíndice 3N, pudo haber generado inseguridades en Seuparra Fokin, quien se encontraba fuera de ese círculo y expuesto a la constante comparación superíndice 3N con Can Yaman. Por otro lado, Can Yaman también Copyright N ha tenido varias relaciones sentimentales que han sido ampliamente cubiertas por la prensa. Una de las más sonadas fue su relación superíndice 3N con la presentadora italiana Diletta Leotta. Un romance que, aunque parecua sacado de un cuento de hadas, terminó superíndice 3 de forma abrupta y rodeado de polu copyright mica. La relación superíndice 3N con Diletta Leotta fue un torbellino medio tico. Desde el principio, la pareja fue perseguida por los paparazzi, y cada uno de sus movimientos fue documentado y publicado en las revistas del corazu superíndice 3N. La presión superíndice 3N medio tica, las agendas profesionales incompatibles y las diferencias culturales pudieron haber contribuido al final de la relación superíndice 3N. En este contexto, los celos podrán haber surgido no solo por la competencia profesional, sino también copyright N por la atención superíndice 3N que cada uno reciba por parte de sus respectivas parejas. Imaginemos que Demet, mientras mantenía su relación superíndice 3N con Seuparra Fokin, veo a Ceu superíndice 3 Mocan era el centro de atención superíndice 3N de muchas fans y medios, y Ceu superíndice 3 Mosukumika con ella en la pantalla era constantemente resaltada. O viceversa, Can, mientras estaba con Diletta, podrá haber sentido celos por la cercanía entre Demet y sus más menos eros de trabajo, o por el hecho de que la gente segua asociándolos a ambos como pareja ideal. Era una situación superíndice 3N compleja, donde la vida personal y profesional se entrelazaban de manera inextricable. Los celos en este escenario no eran solo una cuestión superíndice 3N de inseguridad personal, sino también copyright N una consecuencia de la presión superíndice 3N medio tica y las expectativas del público. Ahora bien, es importante destacar que todo esto son especulaciones. Ni Demet ni Can han confirmado explícitamente haber sentido celos el uno del otro. De hecho, en varias entrevistas han negado cualquier tipo de rivalidad o conflicto personal. Siempre han mantenido una postura profesional y respetuosa, destacando la buena relación superíndice 3N que tenuan como más menos eros de trabajo. Su discurso público siempre ha sido impecable, resaltando la admiración superíndice 3N mutua y el respeto por el trabajo del otro. Sin embargo, la realidad de True SDCU, Maras podrá ser muy diferente. Sin embargo, el silencio a veces dice que las palabras. Y la forma en que ambos han manejado su relación superíndice 3N de SPU Copyright S de Erkenci Kuay ha dado mucho de Q Copyright hablar. Si bien han coincidido en eventos públicos, no se han mostrado tan cercanos como antes. No han vuelto a trabajar juntos en ningún proyecto, y sus interacciones en redes sociales son mínimas. Esta aparente distancia ha sido interpretada por muchos como una prueba de que algo ocurrió superíndice 3, ya sea celos, resentimientos, o simplemente una decisión superíndice 3N consciente de seguir caminos separados. Esta distancia, aunque comprensible, ha alimentado a las teorías sobre posibles celos o resentimientos. Algunos fans creen que la presión superíndice 3N medio tica y las expectativas del público pudieron haber afectado su relación superíndice 3N. La constante insistencia en un romance fuera de la pantalla, la comparación superíndice 3N con otras parejas, y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pudieron haber generado tensiones y resentimientos. Otros piensan que simplemente sus caminos tomaron rumbos diferentes y que no hay nada de eso. Puede que ambos hayan decidido priorizar sus carreras individuales, explorar nuevos proyectos, y distanciarse de la imagen de pareja que les persiguió superíndice 3 durante tanto tiempo. Lo cierto es que independientemente de si hubo o no celos entre Demet y Can, su legado en Erkenci Kuay es innegable. Crearon una magia que trascendió superíndice 3 la pantalla, conquistando corazones en todo el mundo.
Su interpretación superíndice 3N de Sanemikan fue tan convincente que logró superíndice 3 conectar con el público a un nivel emocional profundo. La química entre ellos era palpable y su trabajo en conjunto elevó superíndice 3 la serie a un fenus superíndice 3 menos global. Y aunque su relación superíndice 3N personal siga siendo un misterio, siempre los recordaremos como Sanemikan, la pareja que nos hizo son más menos ar con el amor verdadero. La historia de Demet y Can es un ejemplo de CEU superíndice 3 mola fama, la presión superíndice 3 en medio ultica, y las expectativas del público pueden afectar las relaciones personales en el mundo del espectáculo. Los celos, la competencia profesional y las inseguridades personales son solo algunos de los obstáculos que deben superar las celebridades para mantener una relación superíndice 3 en estable y duradera. A pesar de los rumores y las especulaciones, Demet y Can han logrado mantener una imagen pública profesional y respetuosa, dejando atrás cualquier posible conflicto o resentimiento. Su legado en Erkenciquai seguirá vivo en la memoria de sus fans, quienes siempre los recordarán como la pareja que les hizo son más menos ar con el amor verdadero. En resumen, exploramos los rumores sobre los celos entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizamos los posibles motivos de de estas especulaciones, incluyendo el con diéresis copyright cito de Erkenciquai, sus respectivas vidas personales y la presión superíndice 3N medio ultica. Aunque no hay confirmación superíndice 3N oficial, la distancia que han mantenido después copyright S de la serie ha alimentado a UNMU, S las teorías. Hemos visto CEU superíndice 3 mola fama puede distorsionar la realidad, creando expectativas irreales y generando tensiones en las relaciones personales. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que detrás de la imagen pública y el glamour, las celebridades son personas con sentimientos y emociones, susceptibles a los mismos problemas y conflictos que cualquier otra persona. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que hubo celos entre Demet y Can? ¿CUL creen que fue el motivo principal? Dejen sus comentarios abajo, los leo todos. Quiero saber si ustedes también copyright N sintieron esa química en la pantalla, si creyeron en su historia de amor, y si piensan que los rumores de celos son solo eso, rumores, o si hay algo de verdad en ellos. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus experiencias. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó superíndice 3 denle like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en la superíndice 3 Sima. Besos. Y recuerden, la verdad siempre es muy compleja de lo que parece y a veces, la mejor respuesta es simplemente disfrutar de la magia que nos brindan estos talentosos actores en la pantalla. Hasta la superíndice 3 Sima.